Praga, un mundo de historias cotidianas. Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años. Desde un viaje iniciático a México, el país que, en su opinión, tiene la mayor riqueza cultural del mundo, la profesora Mónica Brenišínová se enamoró de él y de Latinoamérica en general. En esta entrevista nos contó de su interés por el arte precolombino y el contemporáneo y de por qué algunos checos pueden malinterpretar el arte latinoamericano. Quedan en compañía de Juan Pablo Bertaza. Coautora del libro Historia del arte latinoamericano, la investigadora Mónica Brenišínová viene de publicar un volumen compilatorio sobre la utopía, un concepto que en muchos aspectos vincula a Europa con Latinoamérica. Además, está reescribiendo su tesis doctoral con el objetivo de publicarla, algo que, en su opinión, puede ser aún más complicado que ponerse a escribir desde cero. Y viene de obtener con su grupo de trabajo una subvención de una agencia checa para escribir un ensayo sobre la situación de las mujeres en América Latina durante la época colonial. Además de estar considerada como una de las más importantes investigadoras checas en el ámbito del arte latinoamericano, Mónica Brenišínová es de esas personas capaces de desarrollar su creatividad sin resignar rigor académico. Sí, lo pensé. Lo pensé cuando decidí de entrar en el mundo académico, es que, como decirlo en español, es que hice como varias reglas, ¿no? Que voy a trabajar solamente con la gente que como está en la misma ola como yo. Por ejemplo, cuando estoy contactando a alguien del mundo académico, estoy escribiendo como yo, como Mónica, ¿no? Y si no le gusta, no le gusta. Y para mí esto significa que no necesito a este tipo de gente en mi vida. Y parece que eso funciona, que tengo un círculo de académicos alrededor de mí que tienen la misma mirada como sobre la vida. Además de sentir mucha atracción por las reglas y argumentos que implica el lenguaje académico, apenas empezó a dar clases, Brenišínová tuvo en claro que ella no quería enseñarle a sus estudiantes fechas, datos concretos, ni todo eso que hoy puede encontrarse con facilidad en Internet. Su objetivo era, por el contrario, abrirles la cabeza, ayudarlos a pensar, provocarles algo similar a lo que había causado en ella su primera aproximación a Latinoamérica. Es que yo descubrí América Latina cuando tenía 6 años o algo como así, porque en la República Checa salió un libro Nuevo Mundo, tal vez lo conoces, Novicie, de algunos historiadores del norte, no sé si de Suecia, Noruega, algo como así, pero era para niños. Pero muy buen libro desde el punto de vista académico y con muchas ilustraciones sobre los aztecas, sobre los mayas, y para mí esto fue como, eso sí me interesa. Aquel libro, que enseguida logró deslumbrarla, traía mucha información sobre las culturas precolombinas, un tema que terminaría adquiriendo un lugar central en sus investigaciones, pero el aprendizaje del idioma español, en cambio, llegaría muchos años más tarde. Y empecé a aprender el español hasta en la universidad. Y luego por primera vez fui a México cuando tenía 27 años, pues es bastante tarde, ¿no? Y creo que México sí me cambió como mi personalidad, ¿no? Porque tenía miedos y cuando viajas no puedes, tienes que ser abierto, ¿no? Y creer en la gente. Brenišínová asegura que aquel primer viaje, que luego repetiría en otras circunstancias, fue algo así como un punto bisagra, una experiencia tan dura como positiva que, según ella misma explica, la obligó a dejar de ser un ratón de biblioteca para empezar a entrar en contacto con la gente.
Las costumbres a la hora de relacionarse a nivel social fue uno de los aspectos que más le llamó la atención de los mexicanos y donde más diferencias culturales se encontró con respecto a los checos. Hay muchos conceptos diferentes. Mis amigos mexicanos tienen, no todos, pero algunos tienen universidad. Y nos quedábamos cada noche en el restaurante de uno de mis amigos y yo siempre quería saber qué vamos a hacer mañana. Y él un día se enojó tanto y me dijo: Mónica, por favor, puedes dejar esas preguntas, mañana es mañana. Y eso sí, eso es la diferencia entre los europeos y los latinos. Otra gran diferencia que notó es la tendencia de los mexicanos a hacer filas en supermercados, bares y negocios, algo que en su opinión los checos siempre tratan de evitar. Además de ser el país que más la influyó, entre otras cosas, por su gran variedad de platos que ella misma aprendió a cocinar, Brenišínová considera que México es el país con más riqueza cultural de todo el mundo, un lugar donde siempre se siente acompañada a pesar de lo solitario que suele ser el mundo académico. Y aunque está muy agradecida con su familia por darle tanto valor a la educación universitaria, reconoce que también sentía de niña cierta inclinación por la práctica artística. Pues no me dieron la oportunidad de dedicarme al arte, ni a la música, etc. Luego estudié la historia del arte en la universidad. Me dediqué a lo que suena un poco triste, pero la verdad es el opuesto. Me dediqué a la representación de la muerte y del juicio final en el arte de la Edad Media en la República Checa. Brenišínová explica que ese tema la apasionó porque cuando alguien intenta representar el fin del mundo, necesariamente muestra hasta el más mínimo detalle su propia cosmovisión. Para los estudios de posgrado decidió dedicarse al mismo tema pero en México y así descubrió los conventos mexicanos que en el siglo XVI pintaban artistas indígenas con referencias cristianas, generando así un interesante sincretismo. Entre las posibles semejanzas, una de las que más la sorprendió fue que al pintar algunos animales exóticos como elefantes, los indígenas utilizaban el modelo de los libros de los conventos, al igual que los checos, que tampoco conocían directamente la mayoría de los animales que pintaban. Por otro lado, Brenišínová está interesada también en el arte latinoamericano actual, donde, tal como explica, encuentra algunos temas recurrentes. Los encuentras también en el arte de Europa y de Estados Unidos, pero son muy llamativos para el arte latinoamericano. Es la identidad, luego la vida en el extranjero, ¿no? Porque por la historia complicada de muchos países latinoamericanos, mucha gente vive, ya que sea en Estados Unidos, en Europa, sobre todo los artistas, porque el mercado de arte no es tan desarrollado como en Estados Unidos y en Europa, y por ello es muy difícil dedicarte al arte y sobrevivir. Claro que hoy día es un poco mejor, ¿no? Pero cuando hablamos del arte contemporáneo en general, pues muchos artistas se dedican en sus pinturas a lo que significa ser mexicano, argentino o latinoamericano en general. Brenišínová cree que lo que más se conoce en Chequia del arte latinoamericano es la arquitectura de Oscar Niemeyer y Félix Candela y las obras de Diego Rivera y Frida Kahlo, pero no tanto por el arte, sino por las películas y su fama personal. No sé si realmente conocen a los checos a las pinturas de Diego Rivera, tal vez a las pinturas de Frida Kahlo, que es muy como comercializada, pero Diego Rivera creo que conocen la figura debido a Frida Kahlo, ¿no? Pero no creo que la gente checa conociera el muralismo como tal. En ese sentido, agrega Brenišínová, muchas veces el peso de la época comunista hace que se descontextualice el muralismo, porque en esa época había una ley que obligaba a los arquitectos a incluir en los edificios cierto porcentaje de decoración artística.
Ese es el motivo por el que, según Brenišínová, algunos checos desprecian el muralismo mexicano y lo ven bajo el filtro de su propia experiencia. Y aquí concluimos este capítulo del podcast Praga, un mundo de historias cotidianas. Cada jueves pueden escuchar nuevas historias en nuestra página web espanol.radio.cz y en todas las plataformas de streaming. Pueden seguirnos también en las redes sociales Facebook y X. Gracias por su atención, amigos, y hasta la próxima.